Después que un pueblo en una democracia dicen suelten a los guerrilleros y maten al sin ninguna gracia Jesucristo. Este pueblo estaba aturdido por la cantidad de obras que Herodes, descendiente y colocado como rey por los diferentes asesinos césares y emperadores de Roma, y con título falso le habían convertido en jefe de aquel país donde se celebró ese suelten a Barrabás y maten al Mesías. Pues el Mesías era un título más que muchas veces se le dio en la antigüedad a Nabucodonosor y se le dio también a Herodes, porque les hacía carretera, les hizo grandes y suntuosos palacios, le hizo baños sauna, le hizo y le deshizo obras en hierro y cemento. Y ese pueblo, una parte de ese pueblo no sabía y no conocía su historia, pues habían asesinado a los patriotas luchadores contra la cultura extranjera del imperio de Roma y el imperio que Roma absorbió y heredó después de los helenos. Demostraremos esto en esta clase para poder entender ese periodo entre Malaquías y Mateo, conocido como intertestamentario, y que muchos neófitos nada más se esmeran en decir, aquí dice que debemos dar el 10%, y ocultan la verdad sobre el pueblo de Israel y de Judá. Eran las épocas de reyes sacerdotes, era la época de Aristóbulo I y II, era la época que intertestamentaria, unos 34, 30 y pico de años antes de que apareciera el famoso Mesías. Y en esa época Herodes se gana con mentiras y halagos y con cuentos a Antonio, y surge Cleopatra y le dan diplomas falsos y lo colocan, después de sobarle las chaquetas, como jefe de esta tierra. Vamos a nadar eso. Quiero, ante que todo, queridos estudiantes, que se den un fraternal abrazo. Que se den un fraternal abrazo y mandar a España también un saludo a una gran amiga, porque en uno de mis poemas inéditos que está en sus manos, quiero confesarle que todos los escritores y los poetas muchas veces colocamos y tenemos palabras idénticas a otros. Por ejemplo, podemos mencionar las palabras olas. Por ejemplo, Virginia Woolf habla de las olas. Muchos escritores en sus palabras y en sus poemas tienen palabras de otros, porque las palabras y el lenguaje es así. Y por eso mencionamos arenas del mar, arcilla, cuestiones que tienen que ver con la poética. Y de ahí la gran poética de Job, que muchas veces quería tambalear. Quiero empezar a decirles, queridos estudiantes, que este Herodes
se había abierto paso hacia el trono por medio de la hipocresía y la fuerza, la intriga y asesinatos. Una vez continuó por ese camino como rey. Él inició su gobierno con la persecución implacable de sus enemigos y posibles rivales. Son ajusticiados 45 partidarios de Antígono, pertenecientes a la más noble familia. Su venganza no se detiene ni ante los propios miembros del Consejo Supremo, ante el cual había tenido que comparecer en otros tiempos. Acuerdo del asesinato con Roma y acusado del asesinato y acordados los asesinatos de los guerrilleros, los ancianos y los escribas, sin que él haga también desterrar a mucha gente de Judea que la abandonan. Solo dos son respetados: Shemaía, el presidente del Sanedrín, que entonces había hablado contra él ante el Tribunal Supremo, y el vicepresidente Abdalión. Durante el sitio de Jerusalén, los dos habían amonestado al pueblo a que dejara entrar a Herodes en la ciudad, puesto que debido a sus propios pecados y debido a todos los pecados que tenía, no podría liberarse de él. Desconfiado y martirizado continuamente por el miedo y las sospechas, Herodes no descansa en los años siguientes hasta haber extirpado completamente la familia de los Asmoneos. Con falaces promesas consigue convencer al viejo Hírcano II, que vive en el país de los partos, para que regrese a Jerusalén. Luego, bajo supuesto delito de alta traición, el anciano de 82 años es ejecutado. En Jericó es alevosamente asesinado en el baño. Por orden suya, asesinó a Aristóbulo III, su cuñado, que solo contaba con 17 años de edad y que ha sido nombrado sumo sacerdote contra su voluntad. Es hermano de su mujer, Mariamé, y un asmoneo muy querido del pueblo. No obstante, con motivo de este hecho y acusado de asesinato por su suegra, Herodes debe comparecer ante Marco Antonio para el juicio, pero sabe ganarse al romano con regalos y sale libre del proceso. Su afán de muerte no se detiene, ni ante los familiares más allegados. Manda ejecutar a Mariamé, su esposa, a la que amaba apasionadamente, y poco después a su madre. Asesinó a su madre Alejandra y finalmente también a los dos hijos habidos de su matrimonio con Mariamé. Tenía títulos falsos dados por Roma, por los anteriores emperadores y Césares. De tal manera que hay un momento en que la posición de Herodes se ve amenazada por un grave peligro cuando Marco Antonio, su gran protector, se separa de Octavio y, entregado por completo a Cleopatra, sueña con su imperio del este. La ruptura entre los dos triunviratos es ya inevitable en el Imperio Romano. En la costa occidental de Grecia tiene lugar la prueba decisiva, y por eso es que el 2 de septiembre del año 31 antes de Jesucristo, Antonio y su aliada Cleopatra. Por eso es que es importante estudiar todo lo que sucedió en el periodo testamentario entre Malaquías 3:10 y la genealogía del Mesías. Por lo tanto, la esposa de Antonio y su aliada Cleopatra, que es la esposa de Antonio desde el año 37 a.C., son derrotados en Actium por mar y por tierra. Cleopatra huye en un barco a Egipto, hacia el Nilo, y Marco Antonio la sigue. Un año más tarde ambos mueren por su propia mano. Octavio es ahora el único dueño del mundo romano
y con la rapidez del rayo Herodes se dispone a ganarse su favor ya antes de que Octavio comenzase su marcha hacia el Nilo y convierte al reino de los Ptolomeos en una provincia romana. Tal parece que Herodes ante él aparece en Rodas, de tal manera que su aparición y sus palabras produjeron el efecto que él pretendía. Se portó humilde, se quitó la diadema real y se justificó en una astuta alocución y no disimuló su fidelidad a Antonio, según Josefo, uno de los grandes historiadores de las cuestiones judías. Dijo a Octavio: si tú quieres ahora, considera posición amistad hacia él como un delito. Debo reconocer desde luego que soy culpable, pero si quieres conocer mi comportamiento hacia los bienhechores, puedo reconocerle de la mejor manera por mi actitud contra Antonio. La amistad inmutable que yo demostré hacia Antonio ofreceré también a aquel que ocupe su lugar. Esto hizo que Octavio recibiera a Herodes con gran benevolencia y le devolvió la diadema. Y en ese entonces Octavio se convierte en el emperador. César Augusto y la Roma republicana se convierte en un imperio. Este hombre, llamado también a veces por el pueblo como Mesías, porque le hacía carretera, le hacía una cantidad de cosas, acueducto, alcantarilla, cuestiones, no era más que un asesino, y le dieron diplomas, y esos diplomas eran falsos. Por eso es que cuando se confirma a Herodes como rey y aliado seguro del favor de Augusto y según Josefo, por consiguiente, este gran historiador dice que también de su situación, o sea, la de Herodes, y superada felizmente la crisis, Herodes pone todo su empeño en transformar su reino según el modelo romano helenístico. Por todas partes surgen rápidamente palacios, suntuosos templos paganos, monumentos, arenas enormes e hipódromos, proyectos arquitectónicos de una magnificencia poco corriente y de valor enorme. Transforma en pocos años el antiguo y familiar aspecto de la ciudad y del país y le dan un sello completamente nuevo, hasta el punto de que el pueblo le llega a decir y creer que es un Mesías. Y ante este monstruo y este asesino se encuentra un hombre de muy poca gracia, un hombre histórico, un hombre de paz, que es transformado en la Roma y colocado con ojos azules como norteamericano o como cosaco o como ruso muchas veces. De tal manera que en pocos años el antiguo y familiar aspecto de la ciudad cambia y hacen que Herodes manda y haga construir también castillos fortificados en todos los puntos estratégicos importantes. Samaria es reconstruida con gran magnificencia sobre la antigua colina, escenario de tantas luchas que en otros tiempos había coronado la ciudad real del reino del norte de Israel. Surge una nueva ciudad adornada con un templo dedicado a Augusto. Recibe el nombre de Shabasheh, junto a Jerusalén, la antiquísima ciudad santa del todopoderoso Yahvé. Y del pueblo judío el país tiene ahora también una ciudad santa de Augusto. Continuaremos en la próxima y segunda clase para analizar un poco las cuestiones del historiador judío acerca de la realidad del pueblo de Dios y cómo surgieron los diplomas falsos para un asesino que acabó con su familia y fue llamado Mesías.